¿Y si la mayor brecha de poder global no estuviera en los parlamentos, sino en las fronteras? Las líneas que separan países también dividen riquezas, derechos y sistemas. Más de 200 fronteras existen en el mundo, pero algunas multiplican la desigualdad por 20, 30 o 50. Cooperar, aislar o vigilar. Porque algunas de estas líneas no solo marcan territorio, separan dos realidades que ya no se miran de frente. ¿Cómo una línea en el desierto separa dos realidades opuestas? La frontera entre Turkmenistán y Afganistán se extiende por más de 800 kilómetros, atravesando una región árida que parece deshabitada. Sin embargo, detrás de esta división territorial se oculta una diferencia económica abismal. Turkmenistán, aunque no se encuentra entre las potencias del mundo, ha logrado consolidar una estructura estatal apoyada en sus reservas de gas natural, lo que le permite un ingreso per cápita significativamente más alto que el de su vecino del sur. El contraste con Afganistán, inmerso en crisis humanitaria y conflicto interno desde hace décadas, es evidente. Según cifras recientes del Banco Mundial, el ciudadano turcomano promedio es casi 15 veces más rico que el afgano. Esta frontera se mantiene como una de las más vigiladas del Asia Central y en la práctica funciona como una barrera de contención frente a la inestabilidad que se extiende desde las provincias afganas controladas por el régimen talibán. Aunque ambos países comparten tradiciones tribales y una historia de influencias cruzadas desde el periodo soviético y colonial británico, la trayectoria política divergente ha intensificado las brechas. Mientras Turkmenistán mantiene un control férreo sobre su población a través de un sistema autoritario y de economía centralizada, Afganistán ha perdido toda cohesión institucional, lo que lo ubica entre los estados más frágiles del planeta. Esta frontera es un recordatorio constante del fracaso de décadas de intervención internacional en una región que sigue siendo clave para el equilibrio geopolítico del sur de Asia. ¿Qué significa compartir una frontera con un estado colapsado? La frontera entre Kenia y Sudán del Sur no solo divide dos países, sino también dos sistemas de posibilidades. Kenia ha logrado estabilizar su economía apoyándose en el turismo, los servicios y la inversión extranjera, mientras que Sudán del Sur continúa atrapado en ciclos de guerra civil, desplazamientos masivos y crisis institucionales. El ingreso per cápita de un keniano promedio es casi 18 veces superior al de un sursudanés. Aunque ambos países están geográficamente unidos por una región fronteriza extensa y poco desarrollada, la vida de sus habitantes se diferencia en todos los aspectos clave: acceso a educación, salud, alimentación y oportunidades laborales. Sudán del Sur, la nación más joven del mundo, no ha logrado consolidar un aparato estatal funcional desde su independencia. Kenia, en cambio, se posiciona como un nodo estratégico en el este africano, con vínculos crecientes con China, Estados Unidos y otros actores globales. Este desequilibrio fronterizo genera tensiones migratorias, tráfico informal de mercancías y una constante presión sobre los sistemas de seguridad regionales. ¿Qué consecuencias tiene la desigualdad económica en una frontera en tensión permanente? La línea que divide a Israel del Líbano representa uno de los contrastes más marcados en Medio Oriente, tanto desde el punto de vista económico como político. Mientras Israel se ha consolidado como una potencia tecnológica, militar y económica con apoyo estratégico de Occidente, el Líbano atraviesa una de las crisis financieras más severas de su historia moderna. El ingreso promedio de un ciudadano israelí es 19 veces mayor que el de un libanés, pero la disparidad no se limita al poder adquisitivo, también se manifiesta en la infraestructura, el acceso a servicios básicos y la capacidad estatal de garantizar derechos fundamentales. A lo largo de esta frontera el riesgo es constante. El grupo Hezbollah, con respaldo iraní, mantiene una presencia fuerte en el sur del Líbano, lo que convierte a esta región en una zona de seguridad crítica para Israel.
La diferencia económica alimenta tensiones sociales internas en Líbano, donde la falta de oportunidades ha agravado la influencia de grupos armados. Las disparidades de desarrollo hacen que el cruce de esta frontera, por legal o ilegal que sea, represente un salto de décadas en términos de calidad de vida. La inestabilidad estructural del Estado libanés, acentuada por la devaluación de su moneda y el colapso energético, refuerza esta brecha con cada año que pasa. ¿Cómo impacta una frontera simbólica en el equilibrio geopolítico del noreste asiático? Entre Rusia y Corea del Norte existe una frontera mínima en términos de distancia, pero inmensa en cuanto a desigualdad. Con apenas unos 20 kilómetros de extensión, este límite representa uno de los corredores más restringidos del planeta. A través del Puente de la Amistad, un paso ferroviario que cruza el río Tumen, circulan esporádicamente trenes entre ambos países. Sin embargo, más allá del simbolismo diplomático, el contraste es contundente. El ciudadano ruso promedio es casi 20 veces más rico que el norcoreano. Rusia, a pesar de las sanciones y la presión internacional, conserva una base industrial, militar y energética que mantiene a flote su economía. Corea del Norte, por el contrario, permanece aislada del sistema internacional, sometida a un control férreo sobre su población y con una economía de subsistencia. Este punto fronterizo, aunque marginal en términos comerciales, tiene un peso estratégico notable. Sirve como canal diplomático para mantener abierta una vía de contacto con Pyongyang y evitar su aislamiento total. A pesar de la brevedad territorial, el interés ruso en mantener esta conexión se sostiene por su valor geopolítico. Una frontera tan corta no impide que funcione como zona de monitoreo, intercambio simbólico y posible canal de influencia en una región donde China sigue siendo el actor dominante. La frontera entre China y Corea del Norte abarca más de 1.400 kilómetros y une dos mundos opuestos. De un lado, una potencia económica que supera los $12.000 de ingreso per cápita. Del otro, uno de los regímenes más aislados y empobrecidos del planeta. A pesar de la cercanía geográfica, las diferencias son abismales. Mientras China avanza con urbanización, desarrollo industrial y comercio global, Corea del Norte permanece estancada bajo un control estatal absoluto, con infraestructura deteriorada y escasez estructural. Históricamente, esta zona sirvió como ruta de escape para quienes huían del régimen norcoreano. Hoy, ambos gobiernos mantienen vigilancia extrema. China controla el flujo humano y comercial con tecnología avanzada, y Pyongyang refuerza cada punto fronterizo con vigilancia militar, temiendo deserciones. Aunque la relación es desigual, Beijing sostiene una cooperación limitada con el régimen de Kim Jong-un, suministrando alimentos, energía y respaldo diplomático, con el objetivo de evitar un colapso que podría desestabilizar el noreste asiático. En otro escenario, la frontera entre Yemen y Arabia Saudita ilustra el contraste entre un estado en colapso y una potencia petrolera. Yemen, golpeado por una guerra civil prolongada, enfrenta una crisis humanitaria severa, mientras Arabia Saudita mantiene uno de los niveles de ingreso per cápita más altos de la región. La línea divisoria, trazada en gran parte en línea recta, está altamente militarizada. Desde el inicio del conflicto, Riad ha reforzado su presencia con tropas, muros de vigilancia y tecnología de monitoreo para frenar el avance hutí y evitar flujos masivos de refugiados. Mientras Yemen lucha por garantizar necesidades básicas como agua y alimentos, Arabia Saudita invierte en diversificación económica y tecnología avanzada. El contraste no solo refleja una diferencia de ingresos, más de 30 veces, sino también una disparidad en estabilidad política y proyección regional. Por último, la frontera entre las dos Coreas representa la división más desigual del planeta. Separadas desde 1948, las trayectorias económicas han sido opuestas. Corea del Sur emergió como una democracia industrializada. Corea del Norte quedó atrapada en un sistema centralizado y represivo. La diferencia en ingresos supera por más de 50 veces. La zona desmilitarizada se mantiene como un símbolo de tensión permanente, con vigilancia extrema y una brecha creciente en calidad de vida. Esta línea, más que una frontera, sigue siendo un vestigio activo de la Guerra Fría. Una frontera no es solo un límite territorial, es una expresión de poder. Es ingreso, pasaporte, futuro, pero también es exclusión, vigilancia y control político.
Algunas se negocian en silencio, otras se imponen por la fuerza, se firman acuerdos y se levantan muros. ¿Quién debe controlar el destino de estas divisiones? ¿Los gobiernos? ¿Las potencias? ¿Las élites locales? ¿Las instituciones internacionales? En este mundo global, solo quien conoce su historia y entiende el presente puede anticiparse al futuro. Suscríbete si quieres seguir explorando las líneas invisibles que definen la geopolítica global. Comenta qué frontera crees que definirá el próximo conflicto. Comparte este análisis si te pareció revelador, porque la próxima crisis internacional puede nacer de una simple línea en el mapa.